no hay nada mejor que decidir apostar por uno mismo. Y no lo digo como lo típico motivacional de ves Olina por ello, cree en ti o cosas así. Por supuesto que todo eso está muy bien. Pero yo hablo de la sensación que tienes cuando sabes que puedes conseguir algo y por fin decides que vales lo suficiente como para ir a por ello. Esa sensación es la que al final te da la confianza interna que te ayuda a tomar riesgos que perseguir tus objetivos conlleva. Sin embargo, creo que hay algo que muchas veces se confunde a la hora de apostar en uno mismo. Y es que en estos escenarios siempre aparece el mismo actor que puede hacer que nos cambie por completo la percepción de la realidad. Nuestro ego. Tenemos que partir desde la base de que todo el mundo tiene un ego. Y creo que lo primero aquí es empezar por definir qué es. El ego es esa estructura psicológica que forma toda tu imagen y define tu identidad. Es decir, es básicamente ese yo que todos llevamos en nuestro interior, que carga con todo lo que pensamos sobre nosotros y lo mucho que creemos que valemos. Es como una persona que está dentro de tu cabeza, que te dice todo el rato lo bueno que eres y lo mucho que vales. El problema del ego es que, si no lo sabes controlar, siempre va a jugar en tu contra. Para mí existen dos tipos de ego, el bueno y el malo. Y me gusta definirlos de esta manera porque creo que uno te ayuda a conseguir lo que te propongas y por eso lo defino como bueno, mientras que el otro hará que no consigas lo que serías capaz de hacer si no fuera por él. De aquí a que lo llame malo. Hay un ejemplo que es perfecto para definir el ego malo y que demuestra que éste jugará siempre en tu contra. Ese ejemplo es el del jugador de la NBA, Dennis Schroeder. Para los que no sepan la historia de su contrato, básicamente años atrás tuvo un muy buen año en la NBA y al acabar la temporada le ofrecieron un contrato que creo que rondaba los 80 millones o algo así. Él, y de aquí viene el nombre de este vídeo, decidió apostar por sí mismo y determinó que su valía era mucho mayor que ese contrato que le habían ofrecido. Por eso mismo decidió no aceptarlo y apostar en que acabaría recibiendo uno mucho mejor. Como os podéis imaginar, eso no llegó a pasar nunca. Y su historia se ha convertido en una de esas que sirven como recordatorio de que a veces apostar por ti puede salir muy mal. Aquí, uno de los grandes componentes que hicieron que ese fuera el desenlace de esta historia fue su ego. Porque, aunque no hay nada de malo en creer que vales más y saber que eres muy bueno, hay que saber diferenciar cuándo tiene sentido apostar y cuándo no. Y si miras su historia, él nunca había tenido un contrato que fuera tan grande como el que le habían ofrecido. Es que ese dinero literalmente le cambiaba la vida a él y a toda su familia. Además, tened en cuenta que estamos hablando de 80 millones de hace años atrás, y es que con el paso de los años, los contratos cada vez son más grandes, y ahora a lo mejor 80 millones no parece ninguna locura en la NBA actual, aunque lo son, pero es que años atrás era un contrato bastante grande. Y el hecho de que tan solo por jugar una gran temporada ya sintiera que ni una cosa así era suficiente por su valor, demuestra lo mucho que el ego te puede llegar a cambiar tu percepción de la realidad. Hay otro aspecto sobre el ego malo, y es que hace que sientas que estás por encima de ciertas cosas. Yo mismo, por ejemplo, he pecado de este tipo de ego este verano. Como he explicado ya en muchos de mis vídeos, esta pasada temporada jugaba baloncesto en Alemania. Era ya mi segundo año jugando ahí, y aunque el año no salió, digamos, como yo me imaginaba en mi cabeza, acabé jugando bastante bien en general. Cuando acabó la temporada, sentía que tras llevar 2 años en esa liga y haber demostrado que era un buen jugador, como que ahora tenía que apuntar ya a una mejor división o a mejores oportunidades. Y con esto no es que estuviera mintiéndome o que estuviera mal, porque en el fondo no deja de ser ambición. Pero esa mentalidad lo que hacía era que ya ni me planteara ciertas opciones. Y recuerdo que estaba hablando con un agente que me iba a buscar equipos para que me ficharan, y este me preguntó que si estaría dispuesto a viajar durante el verano a Alemania para que diversos equipos me vieran entrenar y pues de esta forma tener más posibilidades de que me fichasen. Como os podéis imaginar, mi ego se pensaba que eso ya no era para mí, que había hecho suficiente y que si un equipo me quería, pues entonces me tenía que fichar directamente. Pues bien, después de que hayan transcurrido ya varios meses de esto, y estemos a semanas, literalmente, de que empiecen las pretemporadas, me encuentro que aún no estoy firmado con ningún equipo. Y lo más gracioso de todo esto es que en esta posición, ahora mismo sí que me pondría a disposición de cualquier equipo que quisiera verme y al final estaría dispuesto a viajar. Entonces, ¿realmente ha cambiado algo en cuanto al jugador que era al acabar la temporada pasada con el que soy ahora mismo? Es que en todo caso, diría que ahora soy incluso mejor por todo lo que he estado entrando este verano, ¿no? Y sin embargo, sí que viajaría si hiciera falta. Pero es que eso fue simplemente una cuestión de ego, de sentirme que ya estaba por encima de ciertas cosas. Y a ver, sí, vamos a ser sinceros. Después de todo el año en Alemania, lejos de tus amigos, tu familia, pues da pereza tener que volver a irte durante el verano para que te vean entrenar. Y es que además, eso realmente tampoco es lo más normal del mundo. Quiero decir, normalmente cuando ya has jugado temporadas y has jugado más o menos bien, tienes un recorrido, una experiencia, los equipos te fichan mirando tus partidos y tus estadísticas. Pero si nos paramos a pensarlo por un momento, el hecho de no estar ni dispuesto a ir en persona por pensarme que ya estaba por encima de eso, lo único que hacía era limitar mis posibilidades. Es que no aportaba nada más. Y visto ahora con perspectiva, es
como una tontería negarse a algo así, ¿no? Por eso mismo, el ego es tan peligroso. Porque por muy buenos que seamos o por mucho que hayamos conseguido, no significa que ya estemos por encima de nada. Y es que, incluso te diría, aunque lo estés, negarte simplemente por creerte que eres demasiado bueno para eso, lo único que hace es limitar tus opciones. Me acuerdo hace años, un entrenador que siempre que veía que no estábamos dando nuestro 200%, paraba el entreno y nos decía, pero vosotros ¿con quién habéis empatado? Y básicamente se refería a qué os creéis que habéis conseguido o con quién creéis, quién os creéis que sois para no estar dando en todo momento vuestro 200%. Nos hacía ver que no éramos nadie como para creernos que nos podíamos llegar a relajar. Y en ese momento no lo entendía del todo, pero con los años a esta frase ahora le veo mucho valor y pienso que es muy cierta. Pero bueno, que en definitiva, esa historia del verano está siendo una gran lección para mí. Y en el fondo, estoy contento de que haya ocurrido así porque me ha enseñado mucho. Si realmente quieres conseguir algo, tienes que estar dispuesto a sacrificar o hacer lo que haga falta, por mucho que eso signifique hacer cosas que tú creas que ya no deberías hacer. Porque el único motivo que te hace creer eso es tu propio ego. Y al final, este lo único que va a hacer es limitar tus opciones. Creo que conseguir ciertas cosas ya es suficientemente difícil como para que encima le añadamos otra capa de dificultad con algo que podíamos controlar. Y creo que esto ya no es solo con los deportes, es con todo, es tu actitud en la vida. Es como cuando te crees que hay ciertos trabajos que tú no podrías hacer porque no son suficientemente dignos para ti. O cualquier situación en la que, como digo, sientas que estás por encima de algo. Claro que hay que saber diferenciar y hasta cierto punto tener un orgullo. Pero tener una actitud en la que ya no estás dispuesto a hacer simplemente cosas por tu ego no te va a llevar demasiado lejos. Por otro lado está el ego bueno. Y ese es el que necesitas tener para creer de verdad en ti. ¿Sabéis cuando veis a un jugador de la NBA, yo que sé, por ejemplo, a LeBron, que lo enfocan con la cámara antes de empezar un partido y veis como simplemente su forma de moverse, de actuar, el lenguaje este no verbal, todo denota lo mucho que se lo cree? En la NBA eso es muy típico, y no solo con LeBron, ya con cualquiera de las estrellas de la NBA o incluso jugadores de rol, da igual. Los ves con una actitud que, a ver, no nos engañemos, es de ser bastante chulo, ¿no? De creerse el mejor de la pista. Pero eso es precisamente una de las razones por las que son tan buenos. Porque se lo creen de verdad, tienen un ego, no dejan que se les menosprecie, por ejemplo, cuando algún comentarista dice que algún jugador está limitado en la pista o cuando tienen el balón en sus manos y, y ves cómo lo están reclamando. Eso para mí es el ego bueno, porque lo que hace es que les dé confianza necesaria para hacer las cosas que hacen. Este tipo de ego, por eso, sale de saber lo mucho que trabajan. Y para mí, ahí está la diferencia clave entre alguien que se cree el mejor del mundo simplemente por arrogancia y entre alguien que se lo cree de verdad porque sabe lo mucho que pone detrás para ello. Y creo que la NBA es un ejemplo perfecto de esto, porque básicamente todos estos jugadores a los que vamos a hacer cosas que a veces parece de película, tienen ese ego de creerse los mejores. Y es que realmente lo son. Pero todo empieza porque ponen un trabajo desmesurado, le dedican todo de sí para ser los mejores, y por eso al final pues se lo creen. Tengo un amigo con el que siempre hablamos sobre este tema, y él siempre me decía, tío, es que si quieres ser el mejor en algo, da igual en baloncesto o lo que sea, te lo tienes que creer de verdad. Y eso significa que cuando salgas de ahí fuera, tienes que mostrar que te lo crees a través de tu actitud y de tu mentalidad. Y decía, es que no hay otra manera de conseguirlo, tienes que tener un ego. Y lo decía como si fuera un requisito. Pero es que a cuanta más gente de éxito me voy fijando, más me doy cuenta que la mayoría actúan igual. Algunos igual sí que se pasan de la raya y tienen demasiado chulería, en mi opinión, pero otros simplemente se mueven con la certeza de que saben o se creen que son los mejores. Y quizá ahí esté una de las claves para conseguir las cosas, ¿no? Ser capaz de encender tu ego bueno, que te da la confianza y que te permite rendir a tu máximo de posibilidades, y paralelamente apagar tu ego malo o dejarlo a un lado. Cuando decidas apostar por ti mismo, ten en cuenta que, de normal, siempre va a salirte el ego malo. Y si no eres capaz de apagarlo, o al menos de controlarlo, lo más seguro es que no consigas todo lo que realmente podrías por tus capacidades. Recuerda que no estás por encima de nadie, y que si tienes un objetivo, por pequeño que sea, cualquier cosa que puedas hacer para conseguirlo tiene que ser bienvenida. Y para mí la clave para ser capaz de apagar tu ego malo es la humildad. Porque volviendo al ejemplo que os decía sobre este verano y mi experiencia con buscar un nuevo equipo. Cuando llegué a Alemania hace 2 años, venía de una lesión de rodilla y sin la confianza o llámalo la certeza, ¿no? De lo que sería capaz de hacer en esas ligas. Por eso mismo, en ese momento, yo estaba abierto incluso a fichar con un equipo sin que me pagaran si hace falta. Solo quería la oportunidad. Y sin embargo, 2 años después, aquí me encuentro, creyéndome que estaba ya por encima de ni siquiera ir a entrenar para que me vieran porque ya había hecho suficiente. Evidentemente, y esto lo digo como disclaimer o no sé, llámalo como quieras, ahora no estaré dispuesto a lo mismo que estaba hace años atrás, simplemente porque es que no tendría ningún sentido. Me refiero, antes estaba buscando mi primera oportunidad,
mientras que ahora pues ya tengo una experiencia, unas actuaciones que justifican el querer más. Y como decía antes también, a medida que vas mejorando, también vas teniendo más ambición y quieres más, eso es normal. Y por eso a veces sientes como que no aceptarías según qué cosas. Pero precisamente por eso creo que es tan importante la humildad y es que es la clave de todo. Porque a veces creo que necesitamos recordar de dónde venimos, o por ejemplo en este caso, de lo que estábamos dispuestos a hacer hace no tanto tiempo atrás, para de esta forma poner las cosas en perspectiva. Lo más difícil del ego malo, para mí, es que es muy difícil de reconocer. Muchas veces es el motivo principal que nos está frenando, pero es muy difícil aceptar que es nuestro ego el que está hablando. Porque nos hace estar tan convencidos sobre las cosas que no te permite concebir la idea de que a lo mejor deberías dar un paso atrás y ver las cosas con otra perspectiva. Sea como sea, creo que en este vídeo se han visto suficientes historias como para darnos cuenta del mal que te hará el ego malo. Por eso mi mentalidad, y no quiero decir que sea la mejor o la correcta, pero es la de que nunca creerme que estoy por encima de nada. Siempre evaluaré cualquier situación con la mentalidad de, ¿esto me ayudará a conseguir lo que sea que quiero? Y si la respuesta es que sí, aunque no me gusta, entonces estaré abierto ni siquiera a hacerlo. Como siempre, muchas gracias por escuchar hasta el final. Y si has llegado hasta aquí, me encantaría saber si alguna vez has tenido también alguna experiencia con el ego. Si es así, déjalo por los comentarios que me encantaría leerlo. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo.